Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Disculpe la ¿Cómo demora. va? No, está bien, Había por favor. tildado la PC. Ya estamos. No, no hay problema. ¿Qué Ahí tal, Rafa? estamos. ¿Cómo va? Ahí ya en breve arrancamos, esperamos 2 minutitos más y Bien, ya pongo que estamos en clase, justo estaba por poner eso. Estaba viendo ahí, perfecto. ya estamos. ¿Hay alguien en la puerta ahí, profe? No, no, por ahora no. Igual Perfecto. esperamos unos minutitos. Sí. Dale, dale, ya estamos en clase. Justito iba a escribir eso y justito me dieron el Ah, ok bien. acá. ¿Cómo va, Rafa Morales? Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo Buenas tardes, estás? ¿cómo estás? Qué bien, muy bien, con mucho gusto. Y listo. Ahí se suma Pablo también. ¿Cómo va, profe? Eso, ¿Cómo va, papá. Pablo? Siempre caro. Ahí está. Lo vimos también en la charla que tuvimos el viernes. ¿El El viernes sábado. fue o el sábado? O el viernes también tuvimos en el Atlético Laderas. ¿Cómo va, Pablo? Sí. ¿Cómo anda? Qué Bien. alegría tenerlo. La verdad que alguien con su conocimiento y con su sabiduría que se sume, la verdad, para nosotros es muy grato. Realmente lo decimos, la verdad que siempre recalcamos eso, ¿no? La verdad que los profes que ya vienen trabajando, estas capacitaciones por ahí, para algunos profes que ya vienen trabajando, a veces algunos conceptos están medianamente ya abordados o repetidos para ellos, pero también, como decimos siempre, a veces estas capacitaciones es desde cero, ¿no? Eh, Hay capacitaciones, como por ejemplo como esta que estamos dando, el arte de la elocuencia, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la transmisión, con cómo nosotros nos manejamos y cómo llegamos adentro de ese sujeto, adentro de ese jugador, niña, para que ese jugador pueda de manera adecuada interpretar nuestra idea. Claramente que si nosotros tenemos un conocimiento excepcional, un libro adentro de la cabeza, pero no sabemos cómo utilizar esas palabras a la hora de afrontar ciertas situaciones y que a ese futbolista le llegue, lamentablemente vamos a ver fracasados porque el entrenador es comunicación. En realidad el fútbol también es comunicación. Como decimos siempre, el jugador se comunica con el movimiento y con la expresión corporal. El jugador se comunica con la expresión corporal, con el movimiento. El entrenador lo interpreta de esa manera y dependiendo de este movimiento es donde saca conclusiones, ¿sí? Dependiendo siempre del movimiento, porque el entrenador le dice a este jugador, le sugiere, lo indica dónde se tiene que mover adentro de la cancha. Y si este jugador con este movimiento, con estas indicaciones, no llega a cumplir las expectativas del entrenador, hubo una falla en la comunicación. Nosotros desde CEF creemos que para comunicar mejor, para poder estar mejor en una charla técnica, en un vestuario, en una práctica, es necesario tener ciertas condiciones, ¿no? Que es por eso que estamos acá. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la actitud del entrenador en un partido. ¿Cuál es la actitud del entrenador en un partido? Cuando empezamos la clase pasada, empezamos abordando qué era la comunicación. Es por eso que tal vez la clase, no digo que haya parecido medio aburrida, pero era bastante monótona. Hoy ya nos vamos a meter, por eso yo había hablado en la clase 2, en la clase 3 y en la clase 4, que no se la pierdan, porque justamente vamos a enfocarnos en partido, ¿sí? En situaciones de juego. Vamos a hablar, siempre desde nuestro lugar, qué es lo que vemos y cuáles son las actitudes que tiene que tener este entrenador a la hora de afrontar el partido, precisamente, ¿sí? Profe, ¿tiene ahí la filmina? Sí, 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 ahora tenemos. La actitud del partido, ¿cómo debe ser la actitud del entrenador para comunicar mejor? Debido a lo que pasamos la semana pasada, ¿sí? Que hablaba un poco más de liderazgo que de comunicación. El liderazgo y la comunicación claramente van de la mano. Sin liderazgo no hay una buena comunicación y sin una buena comunicación
no hay un buen liderazgo, ¿eh? Siempre eso tengámoslo en cuenta. Si yo soy un buen líder, el buen líder también es líder porque de algún modo sabe poder llegar a comunicar qué es lo que quiere, ¿sí? Es seguro, es firme, tiene empatía, ¿sí? Como hablábamos la semana pasada, se pone en lugar del jugador, ¿sí? Y hace que a su vez el jugador se ponga en lugar del entrenador. Hay veces que el jugador dice, nos enteramos después, ¿no? Yo dejé todo por ese entrenador, porque me pareció muy buena su idea. Entonces, el entrenador entró ese jugador y el jugador entró al entrenador, ¿sí? Es un círculo infinito. El 8, ese 8 infinito, imagínenselo que se está comunicando, que sale desde adentro, llega por la cabeza del jugador, lo procesa y otra vez se mete así. Ese infinito tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, ¿sí? Con la mutua representación interna. La mutua representación interna no va solamente con el compañero acá en la cancha, sino que va con el entrenador en ideas. A su vez, va desde lo individual a lo grupal. Va desde todos los individuos en un conjunto, en sus partes, para formar un conjunto y que todo eso también, a su vez, el entrenador esté parte de ese conjunto. ¿Por qué a veces cuando los resultados no se dan, se despide el entrenador si los que juegan son los jugadores? Porque se da por hecho que el entrenador no supo comunicar la idea de algún modo. Por más que ese entrenador haya sido el indicado para ese momento, por más que el entrenador haya sido aceptado por los jugadores, por más que el entrenador a veces hasta sea ídolo de la hinchada, por más que el entrenador haya sido el indicado para agarrar ese momento y justificado y recontra justificado por los dirigentes y estén todos de acuerdo. Hay veces que el entrenador dicen, bueno, mirá que es este entrenador, esa viva voz, como hablábamos el otro día justamente en una de las charlas, uno fue despedido, entonces lo ponemos acá en las andas a un entrenador y lo llevamos al club. Por ahí dura 5 partidos. Por ahí dura 5 partidos. Ese jugador no se puso en la piel del entrenador y el entrenador no se puso, no tuvo empatía con el jugador y no se formó ese símbolo infinito con los cuales se llega desde adentro, ¿no? Desde la emoción, desde el lugar más íntimo, porque a veces el entrenador tiene que hacerle llegar al lugar donde nada tiene que ver con la razón, sino que tiene que ver con la emoción, con la decisión dentro del subconsciente. El 80% de las decisiones del futbolista de hoy son del subconsciente. Antes, históricamente, al no ser el fútbol tan rápido, daba un poco más de tiempo para pensar. ¿Sí? Entonces, se podían ver inclusive hasta situaciones donde el balón era un poco más brindado por algunos que, por ejemplo, tenían la pelota y si tenían que dar un pase quirúrgico, como dicen, podían llegar a darlo. Hoy también se puede, pero se ve menos. ¿Sí? Se ve, pero históricamente esas situaciones, esos tiempos para pensar, estaban adecuados a lo que se vivía. Si el jugador cuando recibía la pelota no tenía mucha presión porque el medio no era rápido, porque se le daba mucha importancia tal vez a las áreas, históricamente se le daba mucha importancia a las dos áreas y el mediocampo era de transición. Luego eso fue evolucionando, después en los 90 los mediocampos se hicieron fuertes, hoy es toda la cancha. Hoy es toda la cancha, incluido el arquero. Antes, como hablamos siempre, históricamente, el equipo que le daba la pelota al arquero, o el arquero la tenía que tirar lejos, o era un equipo que jugaba para atrás. Hoy, un arquero juega del área, de la medialuna del área, 5 metros para adentro, mirando como si llevara a él el equipo delante, que también lo lleva, y empieza la jugada desde ahí. Es arriesgado, a veces algunos van a ver que esas situaciones de pasar el balón cerca del arquero es arriesgado, y más en la línea de fuego, que es la línea del arco, donde a veces se le acerca a un jugador, este arquero engancha, toca, pero
se están comunicando para poder llegar hacia el objetivo, ¿sí? De manera que fue entrenado eso, y ahí sí es donde tienen que pensar. Hoy el arquero no puede, por ejemplo, tomar decisiones desde el inconsciente. El arquero que toma decisiones desde el inconsciente puede llegar a perder un partido. Entonces, tiene que ser muy meticuloso. Hoy me animo a decir que el arquero es uno de los jugadores más pensantes del campo, porque a veces se le da una pelota, el arquero con el resultado lo tiene a 2 metros, 3 el arquero, y si le da la pelota y tiene la pelota, un jugador que le viene a querer sacarle la pelota y a 3 metros puede tirar el entrenamiento de toda una semana por la borda si no toma bien una decisión. Entonces, ese arquero hoy tiene que estar súper entrenado, ¿sí? Tiene que saber con los pies, con la cabeza, con las manos, tiene que ser el jugador más completo. Hoy me animo a decir que es el jugador más completo. Es una observación, ¿no? Entonces, los tiempos de comunicación han cambiado. Como dijimos antes, un equipo que jugaba con el arquero nos comunicaba que quería jugar a defenderse. Inclusive se la podía agarrar el arquero, la podía agarrar hasta el año 93, la podía agarrar con la mano, ¿sí? Y se la daba al defensor, el defensor se la daba de nuevo, el arquero hacía 3 piques y le pegaba. Antes se acostumbraba a picar 3 veces la pelota y se le pegaba de volea a dividir. Hoy una pelota a dividir, el arquero si la tira mal y tira 2 o 3 pelotas a dividir, porque cuando uno tira la pelota a dividir, hay 2 jugadores que tienen la posibilidad de agarrar la pelota, y por lo general uno es contrario. Entonces esa pelota, claramente, es una pelota que va por el aire, donde hay 2 que tienen las mismas posibilidades de ganarla. Entonces, si yo tiro la pelota como arquero y no se la doy al jugador correspondiente, el entrenador, ¿qué va a decir? Este arquero no sabe con los pies, pongo a alguien que juegue más seguro. Por más que me ataje todas las que van al arco. Pero hoy se defiende mucho el arquero que juega con el pie, es mucho más valorado que un arquero que medianamente no tiene condiciones con el pie. Entonces es una manera nueva de comunicarse, es una manera de poder llegar dentro de, como quien dice, de la conciencia. El único jugador consciente hoy es el arquero. Entonces no es casual donde cuando a un equipo le falta el arquero, el otro día al River Plate le faltó un arquero, y no es casual que un jugador bastante pensante, bastante cerebral como Enzo Pérez, con el cual no es de tomar decisiones a las apuradas, se lo haya puesto en el arco. No es casual. Ustedes podrán decirme, sí, había otro también, podía haber atajado cualquiera, sí, pero se pensó justamente en el más cerebral, en la persona que medianamente tiene condiciones para poder pensar cada decisión. Porque si ese jugador hubiera sido un jugador que es embotellado, que toma las decisiones a las apresuradas, probablemente el resultado hubiera sido otro. Bien, habíamos hablado de la actitud del entrenador en el partido, ¿sí? ¿Qué es la clase de hoy? La actitud del entrenador en el partido. La actitud del entrenador en un partido, el entrenador debe tener 3 puntos. Miro acá porque tengo la filmina acá. Objetiva. ¿Qué queremos decir cuando tiene que ser objetivo la actitud del entrenador? Debe valorar el líder con objetividad qué pueden hacer sus jugadores antes del partido. ¿Qué pueden hacer mis jugadores? ¿Sí? Tengo que ser objetivo para saber en ese momento, en ese partido, qué es lo que pueden hacer. Porque todos los partidos son distintos. No es lo que pueden hacer siempre. Es lo que pueden hacer en ese partido particularmente. Entonces, ¿qué pueden hacer mis jugadores? Esa objetividad me va a llevar a pensar en una buena estrategia, en una buena planificación, en tomar unas buenas decisiones para poder, en ese mismo momento, dependiendo cómo tengo el plantel, cuáles son los que voy a utilizar, porque yo trabajé una semana para ese partido, ¿sí? No quiere decir que por ahí tengo expulsados, por ahí no es el 11 ideal. Entonces tengo que saber en ese momento contra ese rival qué pueden hacer. Porque por ahí estos jugadores pueden hacer esto contra este rival, pero la otra semana no pueden hacer lo mismo claramente. Entonces, antes del partido, ¿qué es lo que pueden hacer? Entonces, esa objetividad, ser objetivo, sale desde ese lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Tengo que sacar esa conclusión, qué es lo que están haciendo durante el partido.
¿Qué es lo que están haciendo durante el partido? ¿Coincide con lo que yo esperaba de ellos antes del partido? ¿Está bien? ¿Vamos acertados? ¿Va bien? ¿Va todo bien? ¿Cómo vamos con la actitud, no? Entonces, ¿qué están haciendo durante el partido? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Sí? Post partido. Es fundamental entender esto para poder saber mi actitud, ¿sí? A la hora de tomar decisiones. De ahí, el entrenador debe sacar conclusiones. Siempre debemos tratar que sean acertadas para la próxima práctica y para posteriormente el próximo partido. Saber qué es lo que esperaba, ver qué es lo que están haciendo y darme cuenta de que si lo que hicieron coincide con todo lo que habíamos planificado, con esa matriz de planificación. Va a parecer un poco como quien dice sonso, pero es una manera de entender una actitud, porque a veces nosotros como entrenadores esperamos cosas que no siempre son las acertadas a la hora de poder llevar adelante la práctica o llevar adelante el partido. A veces nosotros decimos, bueno, dale que vos podés hacer esto, y por ahí no fuimos objetivos y lo sobrecargamos al jugador y estamos poniendo una expectativa encima del jugador con la cual él recibió algo de nosotros que está esperando que él no va a poder. Hay muchos factores, ¿no? El rival juega, la pelota es una sola, un montón de cuestiones que tienen que ver también, que son factores externos con lo que nosotros comunicamos. No es tan sencillo todo, ¿no? No siempre nosotros tenemos clara la planificación o puede haber un montón de contingencias dentro del mismo juego que nada tiene que ver, que son por lo general todas impensadas. Por eso siempre decimos que el fútbol, hacer algo ilógico, el fútbol es completamente ilógico, no tiene lógica, no es un deporte con lógica. Al tener, por ejemplo, uno juega tenis y el tenis tiene una lógica. El tenis, aunque parezca mentira, tiene una lógica. Me van a decir que no, pero sí. El vóley tiene una lógica, tiene un límite. Un deporte parecido al fútbol puede llegar a ser el hockey, ¿sí? Pero la mayoría de los deportes, todos tienen una lógica. Son deportes bastante lógicos que si haces una cosa, el resultado es este. O sea, no hay mucha vuelta. El encuadre por lo general son más chicos, pero en el fútbol y el hockey son bastante parecidos. El fútbol no tiene lógica precisamente, porque uno puede agarrar una pelota, correr una pelota durante todo el partido que nadie le va a decir nada, ¿sí? Un equipo puede tener la pelota todo el tiempo, que nadie le va a decir nada, no hay ningún problema, no tienen que tirar a un arco durante un tiempo, como en el básquet, tirar al aro si pasan una cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto permite un montón de variantes que están dentro de las decisiones y del libre albedrío del jugador. El jugador dice, mira, yo me quiero llevar la pelota por acá, por más que sabía que tenía que ir por ahí, pero voy a tomar esta decisión. No importa, a veces se los llama a esos jugadores atrevidos o los que encaran, que rompen con algún tipo de lógica que tiene que ver con lo que se está acostumbrado a ver, ¿sí? Está relacionado con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Cuando ese jugador, por lo general, repite ese mismo patrón lógico con el cual se está comunicando para sacar un objetivo, ese jugador ya le toman la mano, como quien dice, y ya le cortan el vínculo, o saben que da siempre la pelota para el mismo lado, o engancha para el mismo lado. Tiene que ser, a veces, hasta muy... No puedo decir como diría la pelota, como diría... No tiene nada que ver con el tema del balón, sino que tiene que ver más con lo humano, ¿no? Con cómo ven los jugadores rivales a ese jugador. Y no tiene nada que ver con cómo se lleva la pelota ni nada. Hay veces que por ahí este jugador se comunicó poco dentro del partido, pero hizo mucho, ¿sí? Y así todo, tampoco, como quien dice, le tomaron la mano los rivales. Pero suele pasar en la mayoría de los jugadores que cuando tratan de ser siempre algo ilógico o algo que no se animan los demás a hacer, el resto le toma el tiempo. Entonces ya no siempre pueden, ¿sí? De todos modos, no todo el mundo siempre puede todo, ¿no? Todos los jugadores durante un tiempo no siempre pueden todo. Ustedes pensarán en algún jugador, bueno, este jugador siempre puede todo. No, no siempre. No siempre puede todo. Porque cuando por ahí tal vez lo sacan de ese contexto,
este jugador no puede hacer lo que hacía en este contexto. Hay muchos casos, se dan casos ahora, de hecho. Bueno, Cristiano Ronaldo, Messi, a veces los sacan de distintos contextos, ¿sí? Cuando van a sus selecciones, no siempre rinden de la misma manera que como vienen rindiendo en sus equipos. Últimamente está pasando muchísimo, muchísimo. Es muy difícil, o sí, por lo general, en algunos equipos, pero tienen que no pasa por las individualidades, sino por los equipos. ¿Sí? El caso de Francia campeón tiene 3 o 4 jugadores que rinden bien en sus equipos y rinden a su vez bien en su selección, ¿sí? Pero son tiempos, ¿no? Porque a veces hay jugadores que parecen que se mantienen bien arriba de todo y este jugador, si lo sacan o va a su selección, no da ni la mitad de lo que hace en su equipo, o menos tal vez. Entonces, eso quiere decir que el contexto sí es muy importante, como pusimos ahí. No son objetivos tampoco los entrenadores a la hora de tener esas figuras. ¿Por qué? Porque se espera, antes del partido, ¿qué puede hacer? Y puede hacer de todo. Todo el entorno, estamos todos de acuerdo que puede hacer de todo. Si depositamos todo en esos jugadores y cuando esos jugadores no pueden hacer ni la mitad de lo que esperábamos, les decimos que fracasan. En realidad, a veces suele ser que nosotros esperamos mucho de esos jugadores o se espera mucho cuando ni ellos mismos o ellos mismos ya saben que el contexto es muy difícil. Entonces, es muy difícil también de parte de ponerse que el entrenador, hay entrenadores que por ahí ven a Messi y dicen que bueno, la verdad que voy a dirigir a Messi, voy a dirigir al mejor, ¿qué le puedo enseñar? Y ahí está el problema, ahí está el fracaso, ahí existe el problema grave. O ven a un Cristiano Ronaldo, por ahí en Europa no tanto, pero en Europa se respeta un poco más, ¿no? Son casi todos iguales. Acá no. Acá yo creo que acá particularmente en Argentina, si traemos figuras, el entrenador tiene que o ser muy amigo de esa figura y llevarse muy bien humanamente, o si lo ve, lo tiene que ver muy desde abajo. Y cuando el entrenador ve desde abajo al jugador, ahí empieza el problema, ¿sí? Entonces el entrenador se hace muy chiquito al lado del jugador y no logra entender esto que estamos hablando, no es objetivo. Entonces, ser positivo, siempre sin perder la objetividad. El entrenador debe ser positivo, siempre debe entender, como líder, que el partido no es el momento para corregir errores. Siempre debemos destacar las actitudes positivas de los jugadores y animarlos para que hagan cosas sin miedo al fracaso. Esto es importante también porque a veces nos excedemos de ser positivos. Los entrenadores, ¿qué sucede? Van a jugar con rivales que por ahí no tienen la misma historia o no tienen, inclusive pasan selecciones, o no tienen la misma cantidad de, como quien dice, de figuras o de individualidades. Entonces, dicen, bueno, la verdad que nos excedemos de ese, tenemos un exceso de positivismo, ¿no? Entonces no es objetivo. Y por ahí a los 25 minutos del primer tiempo, este equipo no convirtió y de hecho por ahí le convirtieron un gol. Entonces, el exceso de positivismo dentro del plantel influye negativamente. Influye negativamente pues se pierde la objetividad. Si uno va a pensar que porque este equipo o lo que fuese es menor a la hora de enfrentarlo o tiene menos, o mismo nosotros en el caso del amateurismo también, ya vienen con una historia de donde los vemos y se menosprecia o se minimiza ese equipo, se pierde mucho, ¿sí? Ya se está perdiendo, ya a la hora de, primero porque no sabemos qué es lo que puede dar nuestro equipo, porque está perdiendo, pues ya estamos futurando un resultado. Segundo, estamos obviando una parte importante. ¿Qué es lo que pueden hacer antes del partido? Lo que pueden hacer, si nosotros lo llenamos de actitudes positivas, nos vamos a pasar del otro lado. No va a coincidir lo que pasó durante el partido. Y lo que hablemos post partido no va a ser nada de lo que imaginamos. O sea, va a ser todo un desorden. Entonces, tengamos en cuenta que lo que podemos hacer siempre tiene que ser medio. Si después es más, mejor, buenísimo. Pero seamos objetivos, los pies sobre la tierra. No nos vayamos
siempre esperemos la mitad de lo que puede llegar a dar nuestro plantel, aunque parezca mentira. Nosotros no es ser mediocres ni nada, no se habla de mediocridad ni nada que se le parezca, porque a veces no pueden dar al 100% justamente por un montón de factores. Entonces, seamos objetivos, mesurados, y después, otra actitud, la actitud constructiva, ¿sí? Esto es fundamental, porque siempre, pero siempre, pase lo que pase en el partido, el entrenador, como buen líder, debe sacar provecho de las situaciones para que sus jugadores, individualmente y como equipo, obtengan un beneficio futbolístico y humano. Voy a contar una anécdota que pasó en futsal. Yo estaba como ayudante en esos momentos de Larrañaga, entrenador de futsal, va al Mundial, ¿sí? Me había pedido como que haga de espía de unos equipos, en esos momentos sinceramente no me acuerdo. Le llevo todos unos informes, va al Mundial con Argentina. Argentina pierde, si no me equivoco, una semifinal 11-0. 11-0, hace unos 15 años atrás, 16 años atrás, o más. 18 años atrás, 11-0. Y termina el partido, ¿sí? Todos los jugadores claramente cabizbajos. Creo que era el primer mundial de futsal que iba a Argentina. Y bueno, Larrañaga dice algo muy interesante. ¿Vieron cómo jugó Brasil? Los chicos dicen, sí. Así tenemos que tratar de jugar nosotros el próximo mundial. El partido terminó 11-0, Argentina se llevó el premio Fair Play, no hicieron ni un full. Entonces, beneficio futbolístico y humano, buenísimo. ¿Vieron cómo jugó Brasil? Sí. Bueno, así tenemos que tratar de jugar nosotros el próximo mundial o el próximo partido o lo que fuese. Eso me dejó una enseñanza, la verdad que es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno a veces dice que pasan 3-4-0 y la verdad que yo cierro el arco o lo que fuese. No, esto es un juego, no deja de ser un juego. ¿Por qué había que poner mal o ir contra la humanidad de algún rival? Es un juego. No salió. Pero los chicos seguramente miraron, sí, Argentina hace poco salió campeón mundial de futsal. Hace nada. Creo que el último mundial, si no me equivoco. Entonces, a aprender. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Tuvimos una enseñanza individual? Sí, claramente. Tuvimos una enseñanza grupal y seguramente el futsal creció y un montón. San Lorenzo hace unas semanas salió campeón de la Libertadores por primera vez. Bueno, todos los deportes que llevan una enseñanza y no lleva esa crítica constructiva, dentro de la crítica constructiva, de la actitud constructiva, no la crítica. Es una opinión particular la que voy a dar yo, ¿no? El fútbol acá, en Argentina particularmente, se atrasó como 25 años. Es una opinión particular mía. Me hago cargo de lo que se atrasó como 25 años. Hoy, equipos de cualquier lado del mundo ya tienen iguales de condiciones físicas, no sé si técnicas, pero físicas y hasta tácticas y estrategias que pueden superar a Argentina por alto. Argentina sigue dependiendo de individualidades, pensando que hay alguien que le puede llegar a pasar por arriba un partido. Una buena idea dura un partido, 2, 3, pero un proyecto dura un tiempo y una buena idea no tapa un proyecto. Entonces nosotros podemos tener algo y sí, vivir del existismo y no es lo ideal para ningún país. Entonces, esa matriz de planificación tiene que venir más allá de los nombres. Mientras los nombres estén por encima de la matriz de planificación, no solo acá, en cualquier lado que nosotros hagamos, el nombre no tiene que estar por encima de la matriz de planificación, porque si no, todo lo que habremos aprendido lo estamos tirando por la borda. ¿Por qué están jugando los jugadores acá, por citar un caso, en la selección argentina? Porque son los que les gusta al entrenador. Escuchen al entrenador hablar. Son del gusto del entrenador, del seleccionador. Los selecciona según sus gustos de fútbol. No se valora si se trabajó más, menos, si hay jugadores del ascenso.
acá el ascenso, que pueden cumplir la misma función. No es tampoco tan difícil, ¿eh? Es jugar bien durante 7 partidos, mejor que el resto. El Mundial dura 7 partidos. Es entrenar 22 personas que jueguen bien durante 7 partidos, durante un tiempo. Todo lo demás, antes, no sirve para nada. Y a la larga no sirve para nada, porque no queda en la historia todo lo que hiciste antes. Salí primero en las eliminatorias. ¿De qué sirve? De nada. Volvimos en primera ronda. Salimos segundo en las eliminatorias, tenemos un equipazo, tenemos al goleador. ¿De qué sirve? No sé, perdimos en octavos. El día, es una opinión mía, ¿no? También. El día que China, que tiene alrededor de 1.500 millones de personas, encuentre 11 que jueguen al fútbol mejor que el resto del mundo, vamos a tener muchos problemas en los mundiales. China, el día que China se ubique a buscar jugadores de fútbol, vamos a tener muchos problemas en los mundiales del resto del mundo. Por ahora eso no está pasando. ¿Sí? Hay países que son muy pequeños, como el caso de Uruguay, que en su historia tuvieron 2, 3 mundiales. Bueno, Brasil se entiende, ¿sí? 5 o 6 mundiales. Argentina también, pero bueno, Argentina tuvo el caso de Maradona, ¿eh? Entonces, pensemos eso, ¿sí? Que la planificación es lo más importante que puede haber, ¿sí? La matriz de planificación tiene que estar por encima de los nombres. Actitud objetiva, positiva y constructiva. Desde la actitud constructiva, desde las derrotas se va a aprender. ¿Eh? No se aprende desde la victoria. La victoria no deja nada, no deja absolutamente nada. ¿Qué va a dejar una victoria? Nada, no deja de ser algo anecdótico. Si bien la derrota también, pero la derrota les puedo asegurar que enseña un poco más. Cuando alguien pierde algo, a la otra semana o a la otra práctica, va a buscarlo. Cuando alguien gana y gana y gana, no sabe lo que tiene, no tiene ni idea. Total, ganó. ¿Qué sabe si tiene 10, 20? Pero cuando alguien pierde, ahí es donde realmente a la otra semana, mirá que la verdad que perdimos. Digamos, lo que fuese, se haya perdido la dignidad, la vergüenza, lo que sea que se dejó en ese partido, la parte humana, vayan y recupérense. Porque si no, que no es así. Entonces, las derrotas enseñan, ¿sí? Y ahora hay una frase muy importante antes que terminemos esta hora, ¿sí? Ahora en 10 minutitos nos volvemos a conectar. Esto es importante y lo tenemos que entender los entrenadores. Es una frase nuestra, ¿no? Que nosotros decimos acá. No existe el fracaso, solo existe de manera exitosa, no existe el fracaso, solo existe encontrar de manera exitosa cómo no hacer bien las cosas. Cuando a veces nos preguntan si fracasamos como entrenadores, nosotros tenemos que ser positivos y decir, no, la verdad que no fracasamos. Solo encontramos de manera exitosa cómo no hacer bien las cosas. Entonces, entender también que el fracaso no existe, porque el fracaso es para el otro, es para lo que nosotros... el otro viene y dice, che, mira, la verdad yo había puesto todas mis esperanzas en vos, ¿fracasaste? No, yo no fracasé. Esto es un equipo en conjunto, el entrenador no fracasa solo, ¿eh? No hay entrenadores que fracasan solo. A veces me animo a decir, hasta que los jugadores lo hacen fracasar. Me animo a decir que si los entrenadores no caen bien, algunos jugadores, muchos, se ponen en complot y te hacen fracasar. Entonces, ¿de qué se habla después? De un fracaso del entrenador. Y no es así. Es al revés, todo lo contrario. Dentro de ese mismo plantel se generó algo que no se podía cambiar o que los jugadores creyeron que no podían cambiar y hicieron fracasar al entrenador. Y por ahí el entrenador dio lo mejor. Se comunicó bien y todo. Pero a veces hay que tener cuidado con eso. Eso también lo vamos a ir viendo. Y bueno, y después vamos a tener una frase también en la segunda hora, después la voy a decir, que es muy interesante. Ahora en la segunda hora, ¿sí? Vamos a hablar de lo que debe ser el entrenador, ¿sí? De cómo es su planificación, su trabajo dentro de la comunicación. Nos vemos ahora en 5 minutos, profe. Dale, perfecto. En 5 minutos ¿sí? Volvemos con el mismo. Perfecto. Volvemos a la segunda parte. Perfecto, espectacular. Muchísimas gracias. Nos vemos en 5. Dale. Ahí nos vemos. Gracias.
No, gracias a usted. ¿Se me ve bien, profe? ¿Sí? Ahí está, sí, perfecto. ¿Se me escucha? Buenísimo. Esperamos un minutito. Bien. Habíamos hablado de las cualidades recién, de las actitudes, perdón, que tiene que tener un entrenador, ¿sí? A la hora de enfrentar el partido, como habíamos hablado, mientras vamos haciendo la introducción, como habíamos hablado, ¿qué esperamos antes del partido que puede hacer nuestro equipo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Coincide? Y a la hora de terminar el partido, ¿coincidió lo que hicieron en el partido con lo que esperábamos antes? Es fundamental. También es fundamental siempre referir los pasos de la comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el jugador? ¿Para qué tiene que hacerlo? Y una vez que lo hace, ¿qué tiene que volver a hacer? ¿Sí? Una vez que logra ese objetivo, ese jugador, ¿qué es lo que tiene que volver a hacer? ¿Sí? Una vez que hace lo que nos pidió, lo que le pedimos, ¿sí? ¿Qué hace? Por ya lo hizo, ¿qué hace? Bueno, entonces eso es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Para qué también quieren incluir el para qué? Una vez que lo hace, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Fundamental. Vamos a ver ahora, esperamos un minutito y ya arrancamos con la segunda parte. Habíamos hablado, no existe el fracaso, solo existe de manera exitosa cómo no hacer bien las cosas. Nunca fracasamos, sino que encontramos de manera exitosa cómo no hacer bien las cosas. A veces el fracaso es una palabra muy dura, porque por ahí a veces nosotros nos vamos de un plantel, perdimos 2 o 3 partidos, pero hicimos un muy buen trabajo. Por ahí estuvimos 6, 7, 8 meses y durante esos meses promovimos a algún chico de la sexta a la cuarta o a la reserva, permitimos que vengan otros futbolistas de otros lados y empezamos a abrir un abanico importante. Me pasó a mí en Gesell en el año 2010, 2011, que es donde me retiré como futbolista, jugando la primera Copa Argentina, ¿sí? Para el León de Madariaga. Bueno, yo dirigía Defensores del Oeste en esos momentos. La primera estaba dirigido en esos momentos por Carlos Monge, un entrenador ahí de la costa muy conocido. Yo me dan la cuarta división, primero arranqué con la sexta, después con la cuarta, promocionamos muchos jugadores a primera, perdimos 2 o 3 partidos, esos 2 o 3 partidos eran importantes, y me contrata otro club de adentro de Gesell, Atlético Villa Gesell. De 44 partidos, habíamos empatado 10, perdido 4, el resto lo ganamos. ¿Qué pasó? Perdimos los últimos 3. Claramente las exigencias del club eran otras, y me dijeron, bueno, muchísimas gracias, hasta acá llegamos. Pero habíamos hecho un trabajo muy importante, no nos sentíamos fracasados. Por lo pronto yo y los chicos que trabajan conmigo no nos sentimos fracasados en ningún momento. De 40 y pico de partidos solamente se perdieron 4, en el resto no nos pudieron ganar, porque cuando hay un empate no es que nosotros no ganamos. Recordemos tampoco que el otro rival también jugó y no nos pudo ganar. Entonces un partido empatado, excepto que nosotros, bueno, hayamos hecho lo imposible, ¿no? A veces las cosas no se dan. Entonces, recordemos eso, que siempre el fracaso no tiene por qué venir aparejado de derrotas. Hay también un montón de victorias que son un fracaso. Una opinión personal, hoy el Club Boca Junior, los últimos 3 torneos, bárbaro, semifinales de Copa, bárbaro. Si se va el entrenador mañana, la gente va a pensar que Boca fracasó. Para mí no. A título personal no. ¿Cómo va a fracasar alguien que promovió un montón de juveniles, un montón de situaciones que en Boca antes no se daban? De los últimos 2 años peleó hasta lo último todo, fue protagonista, salió campeón en 2 torneos, y si mañana se va el entrenador, ¿qué van a decir?
¿Fracasó la dirigencia y fracasó el entrenador? ¿Es una opinión a título personal? Claramente no, ¿no? Porque no hubo un fracaso ahí. Es algo impensado, ya el nivel de exigencia es muchísimo, es mayor pensar que alguien fracasa porque pierde o porque hay una derrota que nada tiene que ver con lo que se venía. No, se fracasa nunca, pero hay que ver también las exigencias como son, ¿no? Obviamente que ya saben cómo es ese club, bastante exigente, donde a veces solo importa ganar. Entonces, ahí es donde empiezan los dobles mensajes, ¿sí? Pero es importante eso, saber que no quiere decir que sea un fracaso perder 2 o 3 partidos, porque la verdad que no, está lejos de ser un fracaso. El entrenador líder debe ser realista y además confiar en su trabajo. Debe confiar en su trabajo y en su planificación. Pero también debe conocer qué puede esperar de sus jugadores en el partido y no exigir de más. Siempre asumiendo que pueden producirse una cantidad de errores que son lógicos y son naturales. Si consideramos siempre las limitaciones. Todos los planteles tienen limitaciones. No existe plantel que no tenga limitaciones. Todos los planteles tienen limitaciones. Ser realista es una cualidad de un buen líder, ¿sí? Es importante ser realista. Si nosotros llegamos a un lugar y damos, como quien dice, una bomba psicológica falsa, ¿viste? Tiramos todo palabras así, vos sos el mejor del mundo, vos sos un y el jugador después cuando va dice, mira que perdimos 4 o 5 partidos seguidos, no me salió todo eso que me dijiste que iba a hacer 3 goles, no los hice. Es una mala comunicación. Estas 2 primeras clases hablamos mucho de liderazgo y comunicación. Después, a partir de la siguiente, vamos a hablar todo comunicación. Pero también tenemos que entender como líderes qué no hacer con la comunicación. No hay como quien dice vender humo. Jamás tenemos que vender humo. A veces está bueno ser realista, tratar de no tener sincericidios, porque si nosotros tenemos sincericidios, nos vamos a llevar mal con el jugador, vamos a durar poco. Entonces encontrar un término medio, que es el de ser realistas. Porque nosotros, si lo ponemos en la cancha, es porque ese jugador tiene algo para dejarnos a nosotros. Ese jugador tiene algo importante para decirnos, nos va a enseñar algo. Y siempre es una posibilidad para él y para nosotros. Entonces, es una posibilidad mutua, donde nosotros los ponemos en la cancha a estos jugadores, dependiendo siempre de sus condiciones, sus cualidades técnicas, físicas, tácticas, lo que fuese, para llevar una estrategia adelante y, a su vez, nos van a hacer crecer como personas, como entrenador. Por eso, la importancia de ser realista. Nosotros llegamos a un plantel, como hablamos el otro día, creo que lo hablamos en una charla, la idea de agarrar un plantel a mitad de temporada. Creo que lo habíamos hablado en una de las charlas hace unos días. Si nosotros llegamos y vendemos humo a un plantel que está fundido, vamos a tener muchos problemas. Entonces es importante no llegar con falsas expectativas, ¿sí? Es importante, una cualidad de un buen líder es ser realista. Es fundamental eso, ¿sí? Entonces, y vamos a una frase más que importante que dice lo siguiente. Ahí vamos con esto. Ahí la tiene el profe la frase. Ahí va. El fútbol sería más sano siempre si entendiéramos que los peces no trepan árboles. Los entrenadores, muchos todos, debemos entender que los peces no trepan árboles. ¿Sí? Porque si no, vamos a estar esperando cosas de los jugadores que ni nosotros mismos podemos hacer. Entonces vamos a estar esperando cosas de algunos jugadores que no están preparados del modo que sea para hacer. Esto es fundamental. Porque esto es lo que hace más sano al fútbol. No olvidar que es un juego, que la pelota es una sola, que si la tenemos nosotros no la tiene el rival, pero que también la pelota, siempre lo decimos acá, esto no quiere decir que seamos los dueños de la verdad, ¿no? La pelota, tenemos la pelota, imaginemos que es una naranja, ¿sí? ¿Qué hacemos con una naranja? Nada. Pero si la cortamos y le sacamos el jugo buenísimo. Pero si nosotros tenemos la pelota y la tenemos en la mano, no es como una naranja. Entonces no estemos en la tenencia de pelota. ¿Para qué? No sé. Porque me gusta tener la pelota. Porque más de uno
cuando habla primero de la tenencia de pelota, es una comunicación buena a la que todos queremos oír, ¿no? Todos queremos tenencia de pelota, qué bueno, qué buen entrenador, cómo se está comunicando de bien, se comunica con la pelota, qué bueno. Pero cuando empiezan las cosas a fallar, empiezan ya a pedir huevos, pelota, cojones, garra, como lo quieran llamar en el país que estén. Entonces, cuando empiezan a perder la pelota que tanto tenían, esos entrenadores cambian ahí enseguida cambian. Mirá que tenemos que dejar la vida en este partido, no sé, agarrar la pelota, tirarla para adelante, empezar a correr. Entonces, no siempre eso de la tenencia de la pelota para hacerse el lírico no está bueno, no es bueno comunicar eso. Sí, es bueno que los jugadores se comuniquen con la pelota, sí. Que la expresión sea con la pelota de manera espontánea, acertada y precisa, sí, claramente. Pero siempre tiene que salir de una planificación la tenencia de pelota y saber qué hacer con esa pelota en el momento preciso. Eso es una buena comunicación. Porque si no, va a haber jugadores que al tener la pelota no solo no van a saber qué hacer, sino que en algún momento se van a desgastar esperando situaciones que nosotros no supimos comunicar. Entonces, ha pasado que muchos equipos tienen un 60-70% de la pelota y el otro equipo le terminó ganando por 1-0 o terminó ganando por 2-0 y le llegó 2 o 3 veces. Este equipo, a su vez, no llegó mucho porque tiene la pelota y no sabe qué hacer. Eso quiere decir a las claras que el entrenador no se comunicó bien o no llegó bien ese mensaje de que una vez que se tiene la pelota, se tiene que llegar para un solo objetivo, que es para llegar al arco enfrente sin que nos la saquen. Entonces, sin que la agarre el rival. Entonces, ese es el tema de la tenencia de la pelota. ¿Tenemos la pelota para qué? Para ir para el arco enfrente. Para que estemos lo más lejos posible de nuestro arco. ¿Para qué vamos a tener la pelota todo el tiempo? ¿Para mostrarla? ¿Para que corran los demás? Sí, bueno, sí, pero también, fijémonos cuando tenemos que hacer daño. Si no, vamos a estar con la pelota teniéndola y sí, puede ser que el rival corra, no la saque, pero no tiene sentido, no tiene sustento. Vayamos al arco enfrente. La idea es siempre ir a buscar el arco rival todo el tiempo, no es tener la pelota para ver qué pasa, a ver si el rival se equivoca. Primero, si se la doy al rival, tengo que esperar o que se equivoque o que la pierda. Y si se la doy porque me equivoqué, no tengo que tardar más de 4 o 5 segundos en volver a agarrarla. Porque es lo único que me va a asegurar tener la pelota a mí, eso sí, de que no me hagan un gol. Todo el tiempo, ¿sí? Entonces vayamos por eso. Que si yo la tengo, está bien, está bueno. Pero recordemos que es como la naranja, si no la corto y no le saco el jugo a la tenencia de pelota, es exactamente lo mismo. No vamos a encontrar nada. ¿Sí? Y a su vez, entender que los peces no trepan árboles. No podemos llegar a un club con esto, vamos a tenencia de pelota, vamos a vender humo, y después nos encontramos, lamentablemente, con 11 jugadores que están acostumbrados a la garra, al esfuerzo, al pelotazo, al choque, a desgastar a los delanteros cuando tienen la pelota, a esperar que el rival se equivoque o al llegar al área y tiran el centro. No pidamos juego dentro de todo, juego acertado adentro del área cuando uno ve el área ya enseguida y tira el pelotazo a ver que se equivoque el rival. Porque por ahí nuestro equipo es eso. Mejoremos esas condiciones, pero no empecemos ya a futurar una comunicación por encima de lo que todavía no vimos, ¿sí? No futuremos una idea, porque ahí sí vamos a haber fracasado. Si nosotros venimos a vender humo a un lugar, vamos a haber fracasado, porque ¿quién va a esperar? ¿Qué plantel va a esperar que llegue un entrenador como cualquiera de nosotros o como cualquier otro entrenador para empezar a jugar bien? Ninguno. Claramente que si se fue el entrenador anterior o si ese plantel llegó a mitad de tabla, es porque seguramente en ese momento más no pudo. ¿Se le puede dar? Sí, pero no es que va a llegar porque llegamos nosotros. Los jugadores decían, ahora que llegó él, nosotros en lugar de tirar el centro del pelotazo dentro del área, vamos a llegar. Eso lleva trabajo. Ningún plantel nosotros no somos la solución mágica. Somos la solución del trabajo, del esfuerzo, de la comunicación. No somos la solución de porque llegamos, entonces las cosas tienen que salir bien porque el entrenador a este le gusta jugar.
Y a todos nos gusta jugar y que el equipo juegue de alguna manera. Pero la realidad es una cosa y el deseo es otra. A veces el deseo no coincide con la realidad. No vendamos humo porque vamos a comunicar mal y eso va a ser fulero. El entrenador líder debe estar preparado para entender, tolerar y aceptar los errores de sus jugadores y dirigir el partido sin enfadarse ni perder el control. Eso le va a permitir no cometer un gran error que se suele cometer en el fútbol, que es valorar el rendimiento del equipo dependiendo del resultado. Se suele cometer ese error en el fútbol, esto es una idea de CEF, nosotros los profes medianamente hacemos una investigación, se valora el rendimiento del equipo dependiendo del resultado y el entrenador por lo general se va un poco más contento y no llega a ver algunas cosas. Es verdad que en la victoria se corrige un poquito mejor, eso es verdad. Pero claramente, si vos decís que tu equipo jugó bien porque ganó 1-0 o porque ganó, no quiere decir que ese equipo haya jugado bien. Sí se corrige más tranquilo, pero desde la comodidad no se logra nada. Entonces, desde la comodidad no se puede lograr nada, no salen buenas ideas. ¿Por qué? Porque venimos ganando y bueno, esto mientras nos dé resultado. Entonces, tampoco la idea es ser un perdedor serial para vivir aprendiendo, pero sí mantener un equilibrio, donde claramente las cosas, si salen bien o mal, en el momento que salgan mal, no sean por los mismos errores que perdimos los otros partidos. Entonces, cuando no nos equivocamos como entrenador en lo que nos venimos equivocando es cuando maduramos como entrenador. Entonces, fijémonos en la comunicación, seamos objetivos, seamos positivos, seamos realistas, tengamos en cuenta que valorar el rendimiento del equipo dependiendo del resultado es nefasto. Entonces, y menos en la valoración, porque la alegría va a durar mucho. Para los jugadores sí. Entonces es medio como que va con el doble mensaje. Nosotros somos formadores. Todo el tiempo estamos educando. Todo el tiempo estamos cambiando. Todo el tiempo estamos formando. Todo el tiempo estamos construyendo, creando, motivando, incentivando. Es un montón de cosas. Somos líderes. Y cambiamos desde nuestro lugar a todos. Cambiamos la vida del plantel y de esos jugadores afuera de la cancha también, sean grandes, niños, niñas, adultos, equipo de primera. Vamos con esa idea. Vamos con la idea de que todo se puede hacer por medio de la pelota, por medio de esto. Esto es un juego. Nos ayuda. Ayudemos a todos, absolutamente a todo. El plantel, por más pequeño que esté, no importa. Vayamos con esa idea de profesionalizarlo. No quiere decir que este plantel tenga que entrenar en las mejores condiciones, no quiere decir que nos tengan que pagar de la mejor manera unos salarios altos, ni mucho menos, sino profesionalizarlo, realmente darle profesionalismo a la actividad, ¿no? No porque yo vaya a un plantel que tal vez tenga un poco más alto el pasto, me voy a tomar las cosas con el menos compromiso posible. Total, mira cómo tienen el pasto, mira los arcos todos oxidados. No, no. Al contrario, ese plantel lo que está necesitando es un profesional. Entonces, seamos ese profesional que necesita el plantel. Seamos eso, comuniquemos eso. A veces nosotros no tenemos la última palabra, claramente no, pero comuniquemos eso. Humanicemos eso y nos va a salir bien. Seguro sale bien siempre. Si ganan los entrenadores, hacen una valoración positiva. Y si pierden, todo lo contrario. Esto mencionado arriba no debe hacerlo jamás un líder. El líder saca conclusiones positivas o negativas más allá del resultado. Tenemos que sacar conclusiones negativas o positivas más allá del resultado. Cuando se pierde no es porque se hizo todo mal y cuando se gana no es porque se hizo todo bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿No? Decimos siempre. A veces yo hablo bastante como si fuera el dueño de la verdad. Es cierto, claramente no. Pero a mí me gusta ser así, bastante efusivo a veces a la hora de dar nuestro contenido, pero uno, viste, entiende que son herramientas, ¿no? Por eso los profes acá de CEF, nosotros hablamos así como quien dice, con bastante, no sé, con mucha fuerza, todo, perdón,
pero a mí me gusta mi idea fundamentarla de esta manera, ¿no? Y hemos visto con los profes que hay entrenadores que sacan valoraciones positivas cuando ganan y negativas, perdimos, la verdad que y nosotros nos ha tocado dirigir algunos planteles. Y entonces veíamos los profesores, viste, no, porque perdimos, la verdad, ¿qué querés con esto? Mirá, la verdad que... gracias, Pablo, gracias por entendernos. Pero claro, no, ya sé, pero a veces, viste, estas capacitaciones, bueno, esto es todo nuevo, son cosas distintas, es la manera que tenemos de expresarnos, ¿no? Van a venir otros profes igual acá. Tenemos al profe Cacho Otero, que también habla así de la misma manera que hablamos nosotros, o el profe Cris, no sé si lo vieron al profe Cris Ocampo en algún curso, un genio también, también manejarse de manera así. Pero bueno, es la postura, como decimos nosotros, que tenemos. Pero sí que no, los buenos líderes, ¿verdad? Los buenos entrenadores, ni cuando pierden está todo mal, ni cuando ganan está todo bien. Porque si no, es como que no hay término medio y no saco ninguna conclusión cuando gano, ni saco ninguna conclusión cuando pierdo. Entonces, nosotros tenemos que ver qué pasó antes del partido. ¿Es lo que pasó cuando estábamos jugando, lo que esperábamos? Y cuando terminó, miramos para atrás, hacemos una mirada hacia atrás, a ver, ¿qué esperábamos? ¿Pasó esto? ¿Esto es lo que pasó? Bueno, y ahí tenemos que preparar, o a veces tenemos que cambiar la planificación dependiendo de ese resultado, porque nosotros por ahí planificamos un mesociclo, hicimos un microciclo pequeño, cortamos ahí, cortamos el día del partido para agarrar otro y de pronto nos expulsaron 2 jugadores, perdimos, se nos lesionó uno, entonces tenemos ya que empezar a cambiar, ya a barajar y dar de nuevo. Entonces el domingo a la noche llega, estamos de nuevo con la canchita, preparando. Si el entrenador omnibulado por el resultado no analiza los objetivos realistas previos al partido, desaprovecha de manera gratuita la experiencia que le puede haber dejado ese partido. Omnibulado por el resultado, sea negativo o positivo, sea a nuestro favor o en contra. Y no permite como líder seguir avanzando. El líder, el entrenador líder, lidera siempre sacando conclusiones, sea negativas o positivas, y las maneja a su favor. Por un lado, refuerza las acciones acertadas por los futbolistas para que éstas se repitan, y por otro lado, debe observar lo incorrecto para mejorar y corregir. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué hicimos mal? Bueno, vamos a corregirlo en la semana. Lo que hicimos bien, vamos a tratar de que siga bien. Parece obvio, pero a veces no siempre, por eso viene de ahí mismo, de tratar de ser realistas, objetivos y no por sobre todo positivos. Es fundamental esto, ¿no? Ser positivo. Si no somos positivos, lamentablemente no nos vamos a quedar en siempre vamos a ver todo negro. En el partido no debe existir el inicio de comunicación para corregir los errores graves. Para eso están las prácticas. Y no debemos perder energía de liderazgo en este propósito porque podemos perjudicar a los jugadores en varios aspectos. Hay entrenadores que a un arquero le hacen 1 o 2 goles sencillos y al arquero lo sacan. Se comunicó mal el entrenador. Se comunicó mal el entrenador. No se puede sacar un arquero porque cometió un error. No se puede sacar un arquero nunca, y menos porque cometió un error, excepto que esté lesionado, ¿no? El arquero, por lo general, muy difícil. Y si vos lo sacás porque cometió un error, lo estás dejando expuesto adelante de los compañeros. Al arquero no se lo saca porque comete errores. No se lo debe sacar. No se puede sacar jamás un jugador porque cometió errores. Si no solo el arquero, tratemos de no sacar a los jugadores porque cometieron errores. No hagamos gestos ampulosos al costado del banco de suplentes. Comuniquémonos bien, porque si nosotros nos agarramos la cabeza, nos mordemos los labios, el jugador lo ve. Aunque parezca mentira, el jugador lo ve. Nosotros hacemos gestos así con la mano, como diciendo, qué burro que sos, por citar un caso. Hay entrenadores que lo hacen. No podés jugar tan mal. ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces el jugador es una pelota, le pudo haber picado mal, no la agarró bien, no llegó a tiempo. Puede que lo hayan agarrado de la camiseta y no puso la punta del pie con el cual era gol y el árbitro no lo cobró. Un montón de factores. Miró mal o salió corriendo después, no llegó a la pelota. Pero nunca
de ningún modo debemos denigrarlo o comunicarle que eso está mal en el medio del partido. Sí corregirlo con buenas palabras, podemos hablarlo con el ayudante, podemos decirle al ayudante, este jugador no me está entendiendo, ¿qué quiere? ¿Que lo saque o vamos a darle una mano? ¿Qué hacemos? Entonces con el ayudante, ¿podemos tener esa charla? Claramente sí. Con el ayudante, por lo general, los jugadores se van a comunicar mejor. Con el ayudante es el punto de comunicación donde los jugadores se van a sentir más cómodos. A veces hasta con el preparador físico. Con el preparador físico y con el ayudante, los jugadores se sienten muy bien. Vamos a encontrar muchos planteles donde el ayudante es el nexo entre el entrenador y es el puente entre el entrenador y el plantel, y los jugadores lo quieren un poquito más. No voy a decir que lo quieren, me refiero a que lo aprecian, le toman un poquito más de confianza. A veces llega el entrenador, los jugadores están todos quietos. En cuanto llega el ayudante, los jugadores se sienten un poquito más liberados. El ayudante se lleva por lo general a 4 o 5 a un costadito, a correr o a lo que fuese. Y con este ayudante estos jugadores se llevan bien. Hay entrenadores que son ayudantes y lo ven bien. Al ayudante lo ven muy bien. Por eso, hoy por hoy, hay entrenadores que tienen más de 20 o 30 años de experiencia y están trayéndose ayudantes que tengan que ver, ¿sí?, con el fútbol actual. Y por lo general que hayan jugado con alguno de los que van a dirigir. Es muy difícil tener que si no tienen un nexo, un vínculo, muy difícil que las cosas resulten. Pero por lo general, o a veces mismo también, el entrenador, si no puede llevarse a su ayudante, pide por algún jugador para que cuando él se vaya a algún club, también se vaya este jugador. Históricamente suele hacerse, no quiere decir que siempre suceda, pero el jugador este que llega es como quien dice, es el termómetro entre él y el plantel. A veces hay jugadores, se llevan 2 o 3, llega un entrenador y dice, bueno, me voy a traer tal jugador. Entonces, ¿de dónde lo conozco? De tal club. Pero bueno, en las mesas, en las reuniones, en las concentraciones, ese jugador funciona como termómetro, escucha, informa al entrenador si están de acuerdo con sus planteos tácticos. Suele pasar, no es que es como quien dice, un buche del entrenador, pero medianamente el jugador implícitamente ya lo sabe y se comporta delante de él como tal, ¿sí? Entonces suceden menos cosas. Tiene que ser muy difícil, para veces un entrenador se lleva 2 o 3 jugadores que ya conoce de algún lado o que los hizo medianamente debutar en algún tiempo y le salga mal. Difícilmente. Puede pasar, pero si lo trae es por algo. A veces lo trae y dice, mira, te traigo porque te conozco, sé lo que podés aportar acá. Y el jugador aparte ve que trayendo estos 2 o 3 jugadores, el comportamiento es otro, entonces ya se va un poco para atrás, porque si no, a veces hay planteles que son medio difíciles y se lo comen al entrenador, el entrenador se siente solo porque no conoce a nadie, no conoce a nadie. Y por lo general, si no le traen los jugadores, el 10-12 partidos termina liquidado. Tiene que ser muy difícil. No es casual, no es casual. Voy a dar un caso acá, no es casual, acá en la Argentina. El Racing, que llegó a la final, pidió por un jugador, Pizzi, si no me equivoco, Piatti, le empezó a funcionar en algunas fechas, y cuando este jugador empezó a funcionar, el plantel empezó a bajar los ánimos y se empezaron a bajar todas las, era una olla a presión, ¿sí? Y este entrenador tuvo resultados, empezó a poner en la cancha a este jugador con el cual ya conocía, ya tenía un vínculo anterior en San Lorenzo, y lo empezó a poner en la cancha y este jugador empezó claramente a cambiar un poco el puente entre el plantel y el entrenador. Lo mismo pasó cuando, distinto pasó, perdón, cuando Diego Dabove, que es conocido de acá, tomó un curso con nosotros, una capacitación con nosotros de arqueros hace un tiempo. Diego, lamentablemente en San Lorenzo, se encontró sin esos referentes, por más que por ahí alguno me recuerde que tenía algún jugador conocido, lo que fuese, y duró muy poco. Lo mismo, bueno, Mariano Soso, etcétera.
algunos entrenadores que no tienen y se sienten muy solos, se sienten acorralados ante los cambios de resultado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en los grupos existen el chivo expiatorio, el emisario, el líder positivo, el líder negativo, el saboteador, el líder natural, el líder impuesto. Entonces, cuando esto sucede, ¿sí? El jugador es un nexo, este jugador que trae el entrenador es un nexo entre el plantel y el entrenador. Y así se siente este jugador que está dejando todo por el entrenador y aparte transmite. Y si son 2 o 3 y lo ven al entrenador y dejan todo, recuerden buenos planteles que siempre, por lo general, cuando pasó un tiempo, se tiene que traer un entrenador, un jugador que tuvo viejo o algunos 2 o 3, aunque no jueguen, para poder por lo menos, excepto que esté arriba de todo, no ese entrenador que esté por encima, porque ya le dio la espalda suficiente, todos los resultados que sacó, entonces no necesita traer a nadie. Es más, tenés la obligación de jugártela por él. Entonces llegan los jugadores a ese club y lo que se hace se dice y no hay nadie con más personalidad que ese entrenador. Pero si el entrenador llega y ve el terreno medio pantanoso, no está mal traer un jugador, ¿sí? Bueno, vamos a saludarlos, ¿sí? Hasta tenemos el viernes, ¿verdad, profe? El jueves. El día jueves, no se pierdan la clase el día jueves. Vamos a arrancar con la comunicación en el vestuario. Vamos a arrancar ya con la comunicación en las prácticas. Estas 2 clases que vimos fueron de liderazgo, de cuáles son las cualidades y las condiciones y las actitudes que tiene que tener, ¿sí? Recordemos, fundamental, objetivo, positivo, constructivo, ¿sí? Desde la objetividad, valorar con objetividad, positivo, siempre sin perder la objetividad, constructivo, ser realista. ¿Para qué? Para poder confiar en nuestro trabajo, en la planificación. Seamos realistas. Sin planificación no hagamos nada, ¿sí? Ser realista es una cualidad de un buen líder, es fundamental. Y después estemos preparados para tolerar y aceptar y entender los errores de los jugadores que dirigimos. Sin eso no existe comunicación, ¿sí? Si nosotros no entendemos el error, no aceptamos y no toleramos, vamos a durar 5 partidos o a lo sumo 2 meses, que es casi lo mismo. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo el día jueves, ¿sí? El día jueves a la misma hora, no se pierdan la clase, les mandamos un abrazo grande y gracias por todo. El material de hoy ya va a estar con ustedes ahora en un ratito. Y la clase también. Gracias. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande. Ahí subimos el material. Gracias, profe.